¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Parresia. El día de hoy me encuentro, como siempre, muy bien acompañado y con el doctor Rodolfo Cruz Vadillo, quien, bueno, eres doctor en investigación educativa por la Universidad Veracruzana, maestro en educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana, especialista en docencia por la UVM de Veracruz, maestro en necesidades educativas especiales por la Universidad Cristóbal Colón, especialista en investigación educativa por la Universidad Pedagógica Veracruzana, licenciado en educación primaria por la Escuela Normal La Paz de Veracruz. Por ahí me decías, ¿no? Que te decía que se nota que eres de Veracruz, tanto por el acento, Exacto, ¿no? Como por, costeño. como por la formación que has tenido, que veo que es como muy predominante allá en Veracruz. Exacto. Sí, allá me formé. Bueno, acá ahora. Y bueno, pues yo te conocí también por la UPAEP, ¿no? Yo Claro. en algún momento tomé un curso de inducción para entrar al doctorado de educación allá. Nos hablaste de algunas cuestiones heideggerianas, Foucaultianas, y dije, de aquí soy. Y a partir de ahí, pues, fui conociendo un poquillo más tu trabajo. Debo decir que no lo conozco como muy a profundidad. Sé que algo muy constante que te interroga es la cuestión de la educación, y sobre todo la palabra de la inclusión. Claro. Sí, Eso, bueno, pues tiene que ver, yo creo que todos estos temas de repente tienen que ver con tus propias historias, ¿no? Uno dice, uno está muy cercano a lo que investiga, ¿no? Y bueno, y con la historia de la familia y con todo lo demás. De repente, bueno, en mi propia historia yo no tengo así papás profesores, ¿no? Yo soy profesor de primaria, pero desde niño construí como esa aspiración de ser profesor. Entonces, por eso yo trabajé 10 años en la educación primaria, dando clases. La verdad es que un trabajo bastante intenso, pero muy enriquecedor. Pero bueno, sí, los caminos de la vida te llevan a otro lugar y seguí estudiando y ahora, bueno, pues me encuentro dando clases a nivel de posgrado, pero ahora algo que me ha parecido mucho más interesante y tiene que ver con la formación de esos profesores, ¿no? Que es una parte que yo no había tenido la oportunidad, ¿no? Uno directamente con los chicos, en ese caso eran niños de primaria, con los que yo trabajaba, pero ahora con los profesores me parece que es como una experiencia muy, muy enriquecedora porque yo todavía soy de los que cree en la educación, ¿no? Cuando uno empieza a revisar, bueno, pues hay teorías y posicionamientos acerca, bueno, de lo que la educación no puede posibilitar o incluso de aquello que posibilita, pero lo posibilita en contra de la persona, ¿no? O sea, esta misma idea incluso que se ha leído como medio limitada también de Foucault, ¿no? De que él decía, bueno, pues todo es poder, entonces no hay espacio para la libertad, no hay espacio de resistencia, ¿no? Entonces de repente, pues eso es lo que pasa con la educación. Pero yo todavía tengo un pie en esta mirada como hacia la posibilidad de la educación y por eso, bueno, pues estamos acá, ¿no? Los estudiantes se quejan de, ay, es que, ¿qué hacemos? Nada se puede hacer. Bueno, no, tampoco pensemos que somos como títeres, porque cuando nos pensamos ya títeres, que no somos capaces de hacer nada, pues ahí entonces yo les pregunto, ¿qué hacemos acá? Vámonos a nuestras casas a descansar, ¿no? O sea, ah, pero también es ingenuo pensar, o sea, el otro extremo, ¿no? O sea, ¿por qué aprendemos esto? De identificar también lo que puede ser usada la educación, pues para que tampoco seamos ingenuos, ¿no? Y no pensemos de repente esta idea del voluntarismo, ¿no? Del pensamiento positivo, ujú. si yo quiero, puedo, lo hago y lo transformo. No, ahí hay condiciones y las debemos conocer, ¿no? Entonces, este ámbito de la inclusión, de la educación inclusiva, más bien tiene que ver, bueno, pues, con las desigualdades que uno observa, que ve, con los resultados, con las injusticias, y por ahí es que me empiezo a introducir al tema desde la educación, ¿no? Así es, así. Tiene que ver un poco con las propias miradas que va construyendo en la formación que tengo. Buenísimo, Sí, porque yo pensaba como, bueno, por ahí veía que sí, esta cuestión de la primaria, dije, ajá, ¿y cómo dio como este salto, ¿no? De repente sí, allá la cuestión de la universidad y centrarte como en la cuestión de los profesores y su formación. Y me parece que también es muy interesante todo esto que dices, porque la educación, por ahí cuando pedía para el segundo video, eh,
porque grabamos 2 videos, uno con preguntas y respuestas. Pedía que me preguntaran sobre la educación. Decía, esta palabra de la educación siempre se utiliza, ¿no? Como que aparentemente es algo que ya queda como súper explicado, que todo mundo sabe lo que es la educación, pero al mismo tiempo, por lo mismo de que se habla mucho de la palabra educación, como que se le saca muchísimo de contexto, se le coloca como una cuestión sumamente utópica, idealista, de ¿cómo acabamos con la violencia en México? Ah, pues con educación. ¿Y cómo acabamos con Exacto. la violencia de las mujeres? Ah, educación. ¿Y cómo Ujú. acabamos con las enfermedades de transmisión sexual? Educación. Educación Y parece que la educación es la palabra lo mágica va a que resuelve resolver todo, todo. al igual que la conciencia, por ejemplo. Generando Claro, conciencia. Ya exacto. nada nos Sí, falta decir, bueno, generando conciencia a través de la educación. exacto. Sí, fíjate que ahí tocas algo bien interesante, porque de repente, cuando hay crisis, que eso por lo regular, ¿no? Hay quienes dicen vivimos en un momento de crisis y por ende, pues esos propios momentos de crisis pues ya son normales, ¿no? La crisis ya es normal, ¿no? En esta crisis estructural generalizada que decía Alicia de Alba, pues de repente todos lo queremos corregir con la educación. Es decir, hay crisis económica, hay que dar educación financiera. Hay crisis de violencia, bueno, hay que pensar educación para la paz. Bueno, hay crisis de valores, pues hay que hacer educación cívica. Y hay crisis y de repente, o sea, el gran problema con la educación es que parece ser como un paraguas que posiblemente lo puede resolver todo. Y creo que ahí es donde nosotros, o sea, críticamente, ¿no? Lo que yo te decía hace un momento, los límites de la educación, o sea, hasta dónde nosotros desde el ámbito educativo podemos incidir y también lo que puede posibilitar, pero ahí tiene que haber un balance, porque si todo pasa por educación y todo lo vamos a ver resolver por educación y de repente esa educación empieza a ser pensada, ¿no? Disminuida a decir, bueno, entonces esa educación es lo que puede hacer el profesor, porque yo también creo que como profesores podemos incidir en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y bueno, hablando ya en términos incluso de psicoanálisis, ¿no? O sea, hay huellas en la subjetividad del otro, o sea, que está ahí, que no está en este plano nada más de que yo estoy enseñando una asignatura, sino las huellas en ese intercambio intersubjetivo que se da, eso sí es cierto, pero también no quiere decir que la calidad en educación o la idea de una buena educación se restringe a que haya buenos profesores y que el profesor sea ¿no? Hay una película, no sé si has visto, de un profesor, es una película muy viejita, de un profesor o sea, que usa lentes, pero está casi ciego. Y entonces lo que dice, un niño se inscribe y no, nunca llega. Y los niños de su salón, sus estudiantes, se hacen pasar por el niño que se llama Simitrio. Y entonces cada niño un día diferente se hace pasar por Simitrio. Y llega el día en que es la primera comunión y Simitrio le dice que no va a ir porque no tiene para la primera comunión ropa. Y entonces el profe vende su piano, pues, pero Simitrio nunca existió, ¿no? Entonces, bueno, lo hacen llorar los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, esta idea casi mesiánica del profesor le digo, que vende su piano y que se da, bueno, pues es que puede ser el otro extremo, o sea, de lo que uno no ve como hay elementos estructurales que también tienen que estar presentes en el ámbito educativo, o sea, no solo lo vamos a resolver con un profesor que quiera hacerlo y que tenga las competencias para hacerlo, sino también hay que mirar a lo macro, no solo lo que pasa en el aula. Y la educación es una cuestión también que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con cuestiones estructurales, con relaciones, con políticas. A mí me interesa mucho el término, el tema de las políticas, porque tiene que ver con una serie de políticas que están ahí y que no se reducen solo al trabajo del profesor. O sea, es bien complejo. Y el problema de la educación, diría Ernesto Lacroix, que es como un significante vacío, o sea, es un saco y es llenado, y entonces cuando nos conviene, la educación lo va a resolver, pero cuando no, la educación no lo va a hacer, es una cuestión secundaria, etcétera, etcétera. Entonces, es bien complejo porque de repente cuando estemos hablando, o sea, estamos hablando con cualquier otra persona, ya no sabemos, si estamos hablando de educación, ya no sabemos de qué estamos hablando. O sea, aparentemente estamos hablando de lo mismo, pero en realidad
habría que poner sobre la mesa qué está entendiendo por educación esa persona y qué está entendiendo, qué estoy entendiendo yo, a ver, porque posiblemente no estamos hablando de lo mismo, del mismo objeto. Y ese es el gran reto que yo lo he observado, por ejemplo, en la formación de los profesores. Cuando llegan, ¿cuáles son esos significados sobre la educación, sobre la posibilidad y sobre todo hacer una diferencia entre la educación y lo escolar? Porque a veces para muchas personas es lo mismo. La educación y la escolaridad, o la escuela, o lo escolar, lo educativo y lo escolar, que son cosas diferentes. Pero de repente ahí están en el mismo costal, ¿no? Pertenecen al mismo, relacionado con el mismo significante, y bueno, en realidad es que no son lo mismo, ¿no? Así que pues, o sea, es como un gran reto, pues pensar un poco desde el ámbito que nosotros estamos trabajando, porque tampoco hay acuerdos. Así es. Claro, yo pienso, por ejemplo, en esta cuestión de la educación, sí, como esta palabra vacía, donde cada quien le adjudica como un significado distinto, y pensaba también como en la cuestión de los valores, lo que se nos dice ahí es que hay que educar en valores, pero precisamente si cada quien está colocando como cosas distintas en eso, yo lo primero que digo es, ajá, bueno, ¿y qué valores ponemos, no? Entonces Claro, decimos, bueno, la justicia, la empatía, lo que sea, ¿no? Cualquier valor. Y dices, bueno, el problema también es que como seres humanos, o al menos el psicoanálisis a nosotros nos ha enseñado como esta cuestión de que como seres humanos no nos ponemos de acuerdo cuando hablamos de toda esta cuestión. Entonces, lo que para mí puede ser justo o lo que para mí puede significar empatizar, a lo mejor para el otro no, a lo mejor incluso para el otro puede ser tomado como una cuestión violenta. Pues por ahí un poco la crítica de Nietzsche hacia la moral es esa, que trata exacto. de imponer su propia tabla de valor, y entonces pues eliminamos toda pluralidad y eliminamos toda diferencia, y que creo que es algo que pasa mucho con la educación. Sí, Y también ahorita que hablabas de esto, me recuerda mucho a la función del maestro que decía Gastón Bachelard. O sea, un maestro debe enseñar a sus alumnos sus propias valoraciones inconscientes sobre los objetos y empezar como a criticar todas esas, o sea, reconocer esas valoraciones inconscientes sobre el objeto como un obstáculo, como algo que hay claro, que ir como quitando, ¿no? claro. Sí, fíjate que eso que mencionan es algo con lo último que he estado trabajando. Ya habían mencionado que a mí me interesa mucho el tema de la inclusión, pero conforme más he leído de la inclusión, más dudas me han sacado de repente, ¿no? Hoy por hoy, ese es otro significante vacío, ¿no? Todo tiene que ser inclusivo, incluso se usa en el discurso político, hay que ser inclusivos, hay que ser incluyentes, hay que incluir, esta escuela es inclusiva, etcétera, etcétera. El gran problema con la inclusión, bueno, es que tiene unos tintes ahí como de este pensamiento precisamente liberal, que tiene que ver con una cierta idea, pues, universal de los valores. O sea, vaya, yo he trabajado, por ejemplo, la cuestión de derechos humanos. Y para mí los derechos humanos, los que están ahí, pues en este momento, en este contexto, en mi vida son vigentes. Pero creo que el gran problema que pasa con estos grandes discursos, por ejemplo, uno no le puede decir que no al discurso de la inclusión. Si yo te pongo, a ver, tú excluirías, no, tú incluirías, sí, amas al otro, sí, quieres justicia, sí. Hay elementos en los que estamos de acuerdo, ¿ok? Y que no puedes decir que no. Entonces, el problema de estos discursos de repente que pasan, o sea, que tienen una iteración, es decir, se repiten, pasan de boca en boca, es que llega un momento en que tú ya sospechas que eso ya se diseminó ahí y que ya no estás tan seguro de qué estamos entendiendo todos, ¿no? Te queda un sabor de boca como me parece que ya la inclusión, al haber transitado tanto, yo le digo de repente a los estudiantes, haber sido tan manoseada, pues ya de repente cada quien ya Mm. entendió la inclusión pues como fue interpretado, ¿no? Pues somos sujetos hermenéuticos. Entonces, la interpretación, pero es la interpretación de la interpretación de la interpretación, ¿no? Entonces ya de repente pasa a ser, o sea, y el problema, por ejemplo, es que pasa a ser como un valor superior, o sea, está por encima, y de repente, por ese valor superior que es la inclusión, yo puedo cometer el sinnúmero pues de injusticias por la inclusión, ¿no? O sea, por la inclusión, porque pasa como dice Galton cuando habla de la paz, ¿no? La paz negativa y la paz positiva. Dice, yo para querer la paz puedo hacer la guerra, ¿no? Eso es lo que llama paz negativa, ¿no?
la paz positiva tendría que ver por otros medios, igual acá con la inclusión. O sea, de repente es como yo quiero, hay un discurso ahí que moralmente está considerado como superior a muchos, pues entonces el mismo ejercicio de imposición de eso puede traer otras exclusiones, discriminaciones, injusticias de las que nosotros no habíamos pensado que iban a estar, ¿no? Entonces, yo creo que algo que habría que empezar que era algo que tú comentas ahora, empezar a revisar es precisamente estas ideas. O sea, a ver, todos queremos justicia, sí. Todos queremos libertad, sí. Ok, perfecto, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que no va a haber alguien que te diga, no, yo no quiero ni justicia, ni quiero libertad. El problema es lo que tú dijiste. Pero, a ver, ahora, ahí es donde tenemos el problema. Ok, ¿cómo vamos a entender lo que es justo y cómo vamos a entender la libertad? Ahí, o sea, es el problema que viene. ¿Por qué? Porque de repente la cuestión es que no todos entendemos lo justo de la misma manera, ni todos entendemos la libertad de la misma forma. ¿Ok? Aunque como son, por ejemplo, la libertad, son como palabras de uso cotidiano, pues de repente nosotros ya pensamos que eso está acomodado. O sea, está dado ahí, pero no, ¿no? Entonces dice Chantal Mouffe que el problema con como llegar al consenso es que, o sea, que los consensos, habría que entender que si llegamos a un acuerdo, que ese acuerdo tiene un determinado grado de arbitrariedad forzosamente, porque es un proceso de exclusión también. Lo que incluimos, o sea, cuando yo incluyo algo quedó fuera, algo quedó al margen, ¿ok? Entonces habría que ver que eso que quedó al margen, o sea, pues está excluido en este momento y que el consenso forzosamente implica una relación de poder en donde hubo algo que quedó como en ese momento por encima, ¿no? Ella usa como un tono bélico, ¿no? Como en este encuentro, en este acto, en estas relaciones, en estas tensiones, algo queda fuera. O sea, precisa forzosamente de un acto de exclusión. Y de repente, por ejemplo, en el discurso de inclusión es lo que yo he encontrado. O sea, bueno, ya todos llegamos al consenso, todo va a ser, todo tiene que ser, estos son los valores, esto es lo que vamos a seguir. Y algo a lo que le cuesta siempre una política, la democracia, es gestionar la pluralidad. El gran problema que tenemos hoy es que esa pluralidad, ya lo mencionabas, pues esta pluralidad pues no está totalmente contenida en esto. O sea, esto que llegamos al acuerdo, al consenso, pues solamente voy a usar una palabra gramsciana, ¿no? Hegemónica. O sea, es hegemonía, ¿no? Pero esa hegemonía implica ya de entrada una serie de exclusiones. O sea, ahí la pluralidad no está. Ciertamente a la política lo que más trabajo le va a costar siempre es gestionar la pluralidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar en todos estos discursos es que solamente pues, son momentáneos. O sea, que necesitamos los consensos, o sea, ponernos de acuerdo, sí, pero que ponernos de acuerdo es problemático. Porque si yo no lo vi problemático, es que yo ya negué la pluralidad. O sea, en esta sociedad donde, por eso habla Chantal Mouffe, habla del antagonismo, ¿no? Del antagónico, ¿no? En esta sociedad hay antagónicos, hay posiciones que no nos vamos a poner de acuerdo, no. Entonces los consensos son momentáneos, pero son hegemónicos, pero tienen que ir cambiando. O sea, el problema de las posiciones sumamente universales, de una vez y para siempre, pues es que, y lo vemos ahora con los movimientos, ¿no? Es que han dejado fuera a identidades, a creencias, a otras visiones, ¿no? Porque no lo vemos, ¿no? Entonces, de repente, yo estoy a favor de la inclusión, pero me parece que la inclusión, más que pensarla como en la finalidad, es un proceso. O sea, más que ese valor último, tenemos que verla como un proceso que estamos haciendo, ¿no? O sea, en eso últimamente he estado trabajando porque me llama mucho la atención de repente a años de que hemos trabajado esto y que hablamos de inclusión, que siguen existiendo inclusiones, dice Carlos Escliar, excluyentes. O sea, sigue habiendo resabios de exclusión, pero más sutiles que no posibilitan al otro, o sea, porque aquí estamos hablando de la identidad del otro, del reconocimiento del otro, y que lo que están haciendo es, pues, colocar esas identidades en un plano subordinado, dirían algunos como el subalterno, diría Gramsci, frente a otros que sí
que sí están considerados como las identidades que van, ¿no? Entonces, este tema yo he encontrado muchos elementos en la inclusión educativa, que son cosas que trabajo, que hoy por hoy merecen una crítica, sobre todo mirando todo lo que no ha funcionado hoy por hoy. Buenísimo. Sí, o sea, y creo que lo que dices es muy importante porque la inclusión de hoy en día, o lo que escuchamos como inclusión, no permite incluir la misma idea de la exclusión. O sea, de que hay cosas que a lo mejor sí merecen ser excluidas, o sea, no todo se puede Ujú. permitir ni nada por el estilo. Exacto. Y creo que ahorita que sacabas este concepto de Gramsci sobre la hegemonía, que estamos viviendo también una definición hegemónica de lo que es la inclusión. O sea, una sola forma de concebir la inclusión que implica todos son bienvenidos y todo lo que digan se vale, ¿no? Ujú. Y entonces, Ujú. pues yo puedo de repente decir que soy la mesa, ¿no? Y Ajá. perfecto porque es como yo me siento, ¿no? Entonces, Ujú. eso hay que incluirlo o toda esta cuestión, ¿no? O habría que incluir, por ejemplo, la intolerancia, o sea, todas esas preguntas Ujú. creo que son súper interesantes y que además, ahorita que hablabas de esto de la hegemonía, creo que Gramsci, lo interesante de su propuesta es que dice, bueno, la hegemonía no se conforma así como de repente, así que de repente surge ahí esa cuestión hegemónica, ¿no? Sino que es un discurso que era plural, que estaba inserto como en una cuestión plural ahí, ¿no? Parecido como a todos los demás, con el mismo valor, y que de repente fue Claro. agarrando como más aceptación entre la gente lo fue normalizando, hasta tal punto que, por ejemplo, hoy creo que incluso está mal visto que uno pregunte por la inclusión. O sea, Ujú. que uno pregunte, bueno, ¿y por qué tengo que incluir, no? Para Claro, empezar. exacto. Y Claro. que, Sí, ajá, no sí, se le no, puede no. colocar como un objeto de análisis. Exacto. Y ese es el problema de ponerlo así, ¿no? O sea, sin interrogarlo, ¿no? Hoy por hoy tendríamos que interrogar eso porque yo creo que el discurso, bueno, contiene muchas cosas a su interior, incluso, por ejemplo, es, Giné dice, hay 6 formas de entender la inclusión, pero, o sea, que dice, bueno, que tiene que ver con grupos vulnerables, con discapacidad, con problemas de conducta y educación y escuela para todos, ¿no? En general. Yo creo que ya no solamente tiene que ver con eso, o sea, porque este discurso ya superó lo netamente incluso escolar, ¿no? Porque eso todavía está en el plano de lo escolarizado. Y ya esto de incluso lo políticamente correcto y estas ideas también sobre bueno, si somos una sociedad que atiende a la diversidad, ¿no? Que está bastante relacionado con los discursos de inclusión, cuando atiende la diversidad, ¿qué es eso de la diversidad? Esos son otros elementos que tendríamos que pensar, o sea, ¿qué le llamamos la diversidad? Porque, pues, antropológicamente somos diversos, ¿no? O yo diría, bueno, o ¿a qué le llamamos la diferencia? O sea, ¿qué es el diferente? Que ya empieza a incluir con una serie de posicionamientos éticos, morales, ideas, creencias acerca de lo que es el diferente, las diferencias y cómo estas diferencias tendrían que estar y sobre todo cómo van a convivir, ¿no? Que ahí nos lleva un poco a lo plural precisamente. O sea, hoy por hoy, cómo hacer para lo plural, pero también cómo ponernos de acuerdo, porque sí es necesario ponernos de acuerdo. Lo ingenuo es pensar que no es problemático. O sea, es muy problemático ponernos de Claro. acuerdo. En cualquier situación, ¿no? Yo me acuerdo cuando uno va a graduarse, ay, ponerse de acuerdo a dónde va a ser la foto, quién va a ser la casa, dónde va a ser el evento, de qué color va a ser el vestido, todo es problemático, ¿no? Entonces, ponernos de acuerdo en estos grandes temas, por supuesto que va a ser problemático, ¿no? Sin embargo, necesitamos de pequeños consensos, ¿no? Diría Chantal Mouffe, que sean como momentáneos, ¿no? Pero que esa misma estructura posibilite el dinamismo para que nunca se quede de forma permanente gente afuera, visiones afuera, y que cada vez pues vaya habiendo como un ejercicio ella no le llama de inclusión, pero le llama como una cadena de equivalencias, ¿no? O sea, cómo vamos construyendo
comunidad a partir de lo que es equivalente, ¿no? La cadena de equivalencia es lo que es equivalente a mí, porque esos son como puntos nodales desde los cuales nosotros nos podemos anclar, ¿no? Por ejemplo, los movimientos sociales, movimiento, por ejemplo, LGTB, y puede anclarse con el movimiento de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay una cadena de equivalencia en aquello que están pidiendo, que tiene que ver con la identidad. O sea, es ahí donde tendríamos que empezar a pensar, por ejemplo, la inclusión. Yo digo, hoy yo digo, esto me lo inventé yo, ¿no? Pero que es algo que estoy trabajando, pero digo, creo que vivimos fuertemente de repente un déficit de identificación equivalencial, ¿no? Déficit de identificación equivalencial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inclusión, de repente, pues en lo escolar pensamos que es con el chico, que ya es, que basta con que el chico esté aquí, ¿no? Diría Carlos Esclar. Estamos todos juntos, esto ya es inclusión, pero no es así. Lo que necesitamos, y esto es algo como esta cuestión de la identificación como estético, o sea, porque la identificación con el otro refiere como un tipo de estética, pero que se relaciona no con las bellas artes, sino con lo sensible. O sea, la estética con el otro que me permite identificarme con el otro, pero, y además a partir de esta cadena de equivalencias, o sea, de esta equivalencia de qué es lo que tú y yo estamos buscando, que podemos, o sea, que es equivalente y que respetando, o sea, mi propia identidad nos permita ir construyendo esos pequeños consensos, ¿no? Entonces, creo que esto, bueno, lo que estoy diciendo pues, se puede sonar muy sencillo, pero en realidad es un gran reto, pero que supera esta idea, ¿no? Que yo ya, o sea, que de la que puedo ser un poco crítico, de la inclusión, todos nos queremos, nos amamos, abracémonos, y lo único que hace falta es que racionalicemos que el otro tiene que estar aquí, que lo pongamos por decreto, que aparezca en la ley y que entonces, o ya sea porque yo al otro lo quiero mucho, o ya sea porque la ley lo dice, que todos tengamos que estar juntos, porque eso me parece que es una inclusión frágil, porque en realidad lo que niega es que auténticamente, si yo no estoy con el otro, o sea, aunque estemos juntos, ahí no está pasando nada. O sea, la cuestión está en por qué se siguen movilizando determinados grupos, porque en realidad aparentemente todos están aquí. La ley para personas de origen indígena, para personas con discapacidad, de género, LGTB, ahí están, pero no nos hemos podido como comunicar, ¿no? No hay un elemento de diálogo ahí que permita ver cómo lo que se está pidiendo es equivalente y que tiene que ver con el reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, me parece que al discurso de la inclusión escolar todavía le hace falta reconocer, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad, que no es que este chico llegue y yo lo voy a ayudar a hacer las cosas, sino cómo esa identidad del chico también viene y transforma, trastoca lo escolar, porque si no, pues solamente es un ejercicio de asimilación donde yo en realidad a tu identidad no la he aceptado, la escuela no la acepta, que está en esta idea todavía de muchos que dicen, no todas las personas con discapacidad pueden estar aquí. O sea, ahí cuando te das cuenta de que aunque hay inclusión, pero estos no, quiere decir que pues esta identidad como tal, en la medida en que no sea asimilada o no sea convertida en el tipo ideal del sujeto, o sea, del sujeto educado, diría, siguiendo a Foucault, del sujeto educado, pues él está, pero no está. O sea, ahí no hay una auténtica inclusión, pero por desgracia los discursos de sentido común, o sea, estos que circulan, ¿no? Entendiendo el sentido común también como Gramsci, ¿no? El sentido común así como una serie de elementos ahí que circulan, que no solamente tienen que ver de boca en boca, sino que disponen, ¿no? Determinadas actitudes y acciones, pues el sentido común de la escuela es que en realidad no se ha movilizado. O sea, ahí no hay inclusión. Y donde solamente hay así de, sí, aquí los queremos todos, en realidad no hay un reconocimiento del otro. Y en sentido estricto, pues no hay inclusión tampoco, ¿no? Entonces son como cosas que empiezan a preocuparme y que tiene que ver con la lectura que he hecho del propio discurso de la inclusión. Sí, o sea, incluso pienso como
si en realidad esta identidad de esta persona que decimos que es discapacitada es tomada en cuenta o más bien construimos, digamos, igual como en esos términos Foucaultianos, construimos un saber sobre la discapacidad que construye identidades de ellos y a partir de ahí decimos que somos inclusivos o no. O sea, yo lo Exacto. estoy incluyendo, ¿no? El Ujú. chico está aquí y está estudiando, pero sobre todo, por ejemplo, yo me he percatado mucho, a lo mejor más en un aspecto clínico, pero que muchas aproximaciones en torno a la discapacidad es de, ay, es el angelito, ¿no? Como Exacto. que esta cuestión de colocarlo como un agente tierno, o como que, ay, si fuéramos más como ellos, que son angelitos, que no tienen violencia, que no Ujú. tienen sexualidad, o sea, dices, a mí me parece que eso es un discurso sumamente violento para las personas que tienen una discapacidad porque es colocarlos pues en un lugar excluido ontológicamente, o sea, como la cuestión de ellos no participan de lo humano, ellos no participan de lo que Ujú. nosotros participamos como normales, ¿no? Y muy entre comillas, porque además, ahorita que hablabas de los discapacitados y toda esta cuestión, yo digo, bueno, también que entendemos por discapacitados, porque yo como analista podría decirte, bueno, a mí me parece que todos los seres humanos somos discapacitados, o sea, todos tenemos nuestra discapacidad en ese sentido de que todos tenemos limitaciones y todos tenemos cosas que no podemos, aunque queramos y aunque, pues no sé, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la cuestión respiratoria me cuesta muchísimo. O sea, tengo como siempre que estarme cuidando y Mm. así las alergias y toda la cosa, ¿no? Y me parece muy interesante cómo lo planteas, o sea, que precisamente como en esta cuestión de que aparentemente se le está incluyendo porque el chico está en la escuela, pues al mismo tiempo se le está incluyendo bajo la imposición de una identidad, Claro, y y ahí ahí lo fíjate excluye. exacto, lo que acabas de decir es algo bien interesante porque esto hablamos de la fragilidad humana y de la vulnerabilidad humana, y de repente esto de que hemos construido acerca de la discapacidad, ¿no? Antes era como la cuestión del impedimento, ¿no? Incluso era un impedido, ¿no? Se le decía un impedido, esa es la persona discapacitada, ¿no? Él es el que no puede hacer las cosas. Y ahora la Convención sobre los Derechos dice, bueno, no, es la condición deficitaria, el déficit, pero que en una relación, o sea, que se agrava con la presencia de barreras sociales. Ahí es donde se presenta la discapacidad entendida como discriminación. Pero ese concepto tampoco está libre de problemas, porque entonces nos vamos aquí, ¿no? Ya muchos filósofos y expertos del lenguaje han dado, ¿no? Digo, bueno, porque ahí acudo a otro concepto para explicarlo. Entonces habría que decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a entender por déficit? O sea, si tú estás diciendo que es una condición deficitaria, el déficit aparece ahí cuando hay una comparación con algo que consideramos ideal. O sea, tú eres deficitario o tienes un déficit a partir de algo que consideramos completo, por decirlo de alguna manera. Ok, bueno, pues eso por un lado, pero por otro, lo deficitario también como una cuestión que tiene que ver con algo que ha sido construido como necesario en lo social, ¿no? O sea, yo tengo un déficit de atención en la medida en que esta sociedad implica atención a lo que me están diciendo. No sé si me voy explicando. Y en ese sentido aparece el déficit. Entonces, el gran problema con todos estos, o sea, discursos, cuando uno los empieza a trabajar, es que no se pierde de vista una idea no, normalizada de sujeto, ¿no? Donde el sujeto, el hombre blanco, heterosexual, de clase media, deportista, profesionista, padre de familia, es el que queda al centro y es la medida de todos los demás. Y frente a eso, pues están todas esas otras identidades, pues que en la medida en que no llegan a hacer eso, pues están ahí, aquí las tenemos, pero la idea es llegar allá. Entonces, ahí en realidad no hay una inclusión, diríamos. Hay una inclusión de esa identidad, no, estás aquí. Y fíjate que interesante, porque no sé si has visto cómo día a día aparece. Por ejemplo, acaba de ser el día del síndrome de Down, ¿no? Después tenemos el día del autismo, viene apenas, y empezamos a ver estas imágenes
de personas con discapacidad, por ejemplo, con autismo, que hacen lo que hacemos, o sea, ella es, hay una Ujú. que diseña ropa, el otro que, o sea, esta imagen que a mí de repente me entra la sospecha, vaya, no estoy en contra, yo lo aplaudo, qué bueno, pero la sospecha es, o sea, ¿qué es lo que subyace abajo de esta imagen? Pues es a aquellas personas con discapacidad que pudieron acercarse mucho más a esta imagen que acabo de decir de hombre promedio. Entonces, ¿qué estamos aplaudiendo? ¿No? Es como, de repente, no sé si has visto también en Facebook, ha aparecido Sí. la imagen de un señor que está en el metro con su mochila que vende de estas apps que te dan comida y está todo dormido ahí, encorvado, no sé si lo has visto. Ajá, Y la sí, sí, sí. gente dice, ejemplo de vida. Wow, eso dices, Sí, ejemplo de vida. Y ahí me da mucho coraje. Digo, ¿cuál ejemplo de vida este señor tendría que estar en su casa? ¿Qué es lo que ha pasado con el Estado que no ha podido garantizar que las personas mayores puedan tener una vida digna? O sea, perdón, pero no, y nos lo estamos haciendo pasar como ejemplo de vida, ¿no? Estamos romantizando la precariedad, diría un colega, Jonathan Maldonado, precarizando, o sea, romantizando esa condición precaria. Entonces, acá, ¿qué tanto también, o sea, esta imagen, lo que estamos, es una imagen de éxito de personas con discapacidad? Y en el momento en que yo coloco esa imagen de éxito, es decir, la persona con discapacidad puede, o sea, también de esta positividad, puede llegar a hacer eso, en esa medida que está pasando con las otras identidades que no lo son, que no lo van a hacer y que no les interesa hacerlo. O sea, en realidad, y porque lo peor del caso es que a estas imágenes se les está llamando inclusión. O sea, se les está llamando que ahí se ha dado un ejercicio interesante de inclusión. Y yo diría, no, ahí lo que hay un ejercicio fuerte de asimilación, donde la persona, pues diría Goffman en estigma, ¿no? Donde el estigmatizado se sabe estigmatizado, pero empieza a comportarse como los no estigmatizados y logra, ¿no? Bailar, diseñar. Vaya, yo quiero dejar claro, yo no estoy en contra de eso, me parece que si lo han logrado, qué bueno, pero me parece también que hay que tener mucho cuidado con esas visiones porque a dónde están arrojando las otras identidades. Porque la idea, fíjate, al rato yo no quiero pensar lo estresante de un papá, ¿no? O sea, de repente pienso yo, por ejemplo, que los estudiantes con discapacidad, en esta idea de Goffman de instituciones totales, o sea, pero acá se les ha totalizado el mundo de vida. ¿No? Les digo, ellos no pintan, sino hacen arteterapia, no andan a caballo, hacen equinoterapia, no juegan con los delfines, ¿sabes? De delfinoterapia, no, nada, hacen acuaterapia. Y entonces, hoy por hoy, el padre de familia que se ve hiperestresado porque quiere que su hijo con discapacidad llegue a hacer eso y entonces tiene que estarlo estimulando de ujú, todas partes. Y entonces la vida del chico ya no es la vida como cualquier otro, es una vida atrás de todas las terapias que tiene para llegar a hacer eso. ¿No? O sea, para llegar a estar asimilado, para llegar a ser lo más normal. O sea, eso es como, a mi gusto, eso ya no es inclusión, porque la inclusión tendría que permitir que estas identidades estén como son. O sea, claro. no me gusta mucho la palabra aceptación, pero esta aceptación de estas identidades y del reconocimiento de la propia identidad. Y eso es como lo que ha pasado y lo que ha transitado como este discurso incluyente, ¿no? Incluso yo tengo un conocido que toca música, tocan en una banda y dicen, es incluyente, ¿no? La banda es incluyente. Y yo decía, pues no, porque solamente hay personas con discapacidad ahí. Entonces la banda no es incluyente, ¿no? Mm, Lo incluyente sería que fuera la banda y que estuviera pues de todo, sin ningún problema, ¿no? Entonces, los usos de la inclusión de repente hay que empezar a verlos con sospecha, porque pareciera que no son tan incluyentes. claro, sí, sí, sí. O sea, ahorita que decías todo eso, yo también se me venían a la mente un montonal de ejemplos de, sobre todo digo, yo un poco a lo mejor más del lado de la clínica, pero sí lo he visto también en clases que he dado, por ejemplo, que tocas el tema del autismo y entonces, típico, ¿no? Profe, entonces, un autista
puede hacer, ¿no? Puede hacer Ajá. una vida, puede amar, puede tener una pareja, puede tener sexo, puede tener un trabajo. O, por ejemplo, recordaba estos ejemplos de las noticias de chico con síndrome de Down adquiere una licenciatura. Ujú. Entonces dices, bueno, o sea, por supuesto, como dices, o sea, yo también estoy totalmente de acuerdo en eso. Qué padre, Qué ¿no? bueno, claro. Qué bueno, o sea, y entiendo que incluso bajo sus condiciones eso es un poco más complicado, ¿no? Pero como el por qué pensar que eso significa como ese super logro, así como si Exacto. fuese algo impensable y que de repente nos sorprende, ¿no? Así como, yo pensé que no se podía, o sea, como que, ¿por qué el pensar que no se podía? O sea, me parece como sumamente discriminativo para estas personas, o sea, y que tristemente, pues, a mí me han hecho esas preguntas mis alumnos, pero también me han hecho esas preguntas, digo, ellos están en formación y tienen estas Claro, dudas y todo, ¿no? Tampoco se trata de decir, ya ay, lo son saben ustedes todo. unos discriminadores, ¿no? Ujú. Ni nada por el estilo. Al contrario, les mando un saludote, pero eh, es más bien la cuestión, luego veo a los administrativos mismos, ¿no? De diferentes escuelas que arman estos encuentros, ¿no? Con gente autista, así como, y a veces a mí me da coraje, yo suelo incluso salirme de esos eventos, porque me da mucho coraje, mis alumnos me han visto, ¿no? Que yo me da coraje y Ajá. salgo ahí súper enojado de la universidad, ¿no? Porque parece, y lo voy a decir así, ¿no? Pero parece hasta como un espectáculo. Como de Exacto. miren cómo el chico autista puede tener una vida como todos nosotros. O sea, dices, Ujú. o sea, Pero ¿cómo? así ¿Cómo también esas mismas identidades también lo han posibilitado. El actor del Circo de la Mariposa, ¿no? Ajá, Creo que así se llama, pues él ha hecho de su discapacidad, pues ya todo, o sea, mercadológicamente hablando, ¿no? O sea, es claro. todo un, ¿no? Un campo, o sea, también, y es ahí donde nosotros de repente o sea, hay que mirar con sospecha, porque si él lo ha podido hacer, qué bueno, o sea, qué bueno que sí, pero también se nos olvida que hay de condiciones a condiciones. Lo que yo decía en un inicio, condiciones estructurales. Este señor, pues no creció en la Sierra Negra de Puebla, en condiciones precarias, ¿verdad? Y ha podido hacer todo lo que ha, pues, parado en las propias condiciones en las que vive, ¿no? O sea, entonces, de repente estas imágenes son muy simplistas que no nos permiten ver la complejidad de lo que es. O sea, esos chicos que llegaron a donde llegaron, ¿no? Pues llegaron también para dar una serie de posibilidades desde donde nacieron, frente a otras identidades que no. Entonces, el problema es que pues, los que no también requieren un lugar y tendríamos que estar pensando en esos que no llegan a eso, ¿no? Buenísimo, sí, porque yo pensaba, sí, en Nick Vujicic, ¿no? Que te dice, si yo no tengo cuatro extremidades y puedo hacer todo lo que he hecho, ¿por qué tú no? Exacto. Entonces, a mí también siempre me han parecido como súper tramposos esos discursos, porque también pasa, digamos, dentro de la psicología pasa también con Viktor Frank, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Dice, yo sobreviví a un campo de concentración y encontré sentido a Claro, mi vida. Entonces tú también claro, deberías poder puedes, porque, o sea, si a ti no te pela pues tu si no. crush, pues, Ajá. o sea, yo estuve en un campo de concentración, ¿no? Exacto, ¿no? Y dices, sí, ok, lo entiendo y por supuesto que validas esa historia, ¿no? Yo siempre he Claro. dicho que a mí el libro de Viktor Frank me parece un excelente libro testimonial, Sí, ¿no? sí. Sí, De él, su admirable, ¿no? biografía. Sí, Pero ya de ahí a decir, como yo encontré sentido de vida y dirigí mi vida hacia acá, todos pues deberían tú, ¿por dirigir su qué? vida hacia allá, ¿no? O sea, esa Claro. imposición, como que a veces digo, bueno, y si yo no quiero encontrar sentido en mi vida, ¿cuál sería el problema? O si también, porque se nos olvida que aunque él estuvo en un campo de concentración, él tuvo una determinada infancia. Y la infancia que tuvo, pues a lo mejor tuvo una serie de apoyos, ¿no? De construcción de un tipo de sentido ya desde la infancia. O sea, no se dio en el campo de concentración. O sea, tiene que ver con nuestras historias. Nosotros Buenísimo, somos sí. históricos. Entonces, también esta voluntad se construye. O sea, a ver, una cosa es que yo tenga la capacidad mental, bueno, cognitiva más bien, en cuanto a cuestiones de cerebro. O sea, nosotros tenemos esta capacidad, ¿no? De aprender cognitivamente hablando, cerebralmente hablando. Pero otra cosa es que yo haya construido
la aspiración, el sentido, la voluntad, esas cosas se socializan. Si él lo logró, fue porque tenía en su haber, yo recuerdo en este caso, no, posiblemente ya lo revisaste, el libro de los patitos feos que habla sobre resiliencia, ¿no? Entonces, este libro de los patitos feos lo que te dice, bueno, es cómo nuestras propias historias de vida, nuestras experiencias van posibilitando que yo me vaya sujetando, ¿no? Así, o sea, sujetando en buen momento, más bien apoyando en una serie de manos que al final eso es lo que me permiten redireccionar. O sea, pero el gran problema es pensar que entonces, o sea, ahí lo que hacemos es negar la historia, negar la historicidad, o sea, negar nuestra propia historia y poder decir, ah, bueno, es que yo en este momento, como él lo hacen memes, el que es pobre porque quiere y yo ya no soy pobre porque ya no quiero. O sea, como decir, en este momento para acá mi vida va a cambiar, que es este otro extremo del pensamiento positivo, del coach, de va, tú puedes, que niega precisamente esta serie de experiencias que yo no digo que no se puedan resolver, o sea, eso es otra cosa y eso se los dejo a ustedes psicoanalistas, ¿no? Pero que sin embargo sí repercuten en la subjetividad, ¿no? O sea, tienen que ver con nuestra subjetividad, ¿ok? Con nuestras formas de darle sentido, nuestras historias, ¿no? Entonces, para algunos puede ser más fácil, pero para otros posiblemente no esté ahí tan presente y nosotros tendríamos que armar, ¿no? O sea, el espacio inclusivo tendría que permitir precisamente que estas cuestiones estén ahí. O sea, ¿cómo vamos, no me gusta mucho la palabra, pero gestionando esta pluralidad que permita a estas personas ser en este momento? O sea, Ujú. encontrar sentido. ¿Cuáles son las herramientas que les damos para que puedan encontrar sentido y no que el sentido quede individualizado sobre tus hombros? Si Víctor Frank pudo, tú también lo podías. Y es una cosa, Exacto. tú no lo hiciste, es tu problema. No, o sea, aquí, con algo que también mencionabas, ¿no? En esta idea de ficción que somos autónomos, independientes, ¿no? Porque el estudiante, la persona con discapacidad no, pero nosotros sí, mentira. Somos interdependientes, somos frágiles, todos necesitamos apoyo, todos necesitamos cuidados, todos. ¿No? Y no solamente las personas con discapacidad o las personas que están enfermas. Y eso es una condición humana. Pero me parece que eso se borra con estas imágenes del, diría Byung-Chul Han, del sujeto del rendimiento, ¿no? De este que todo lo puede, que se auto esclaviza, ¿no? Y él es su Sí. amo esclavo, ¿no? Entonces, que eso es lo que de repente, ahí me da miedo empezar a ver con esas imágenes incluso de personas con discapacidad que también están en ese lado y que son exitosos porque rinden, porque hacen. Entonces, ¿dónde están quedando las otras identidades en este momento, no? O sea, serán las nuevas formas de, algunos dirían, de autoexclusión. Estuvo todo para que lo hicieras. Mira, esa persona también tiene síndrome de Down y lo hizo. Tú no lo hiciste, es porque te faltó voluntad. Y entonces te Ujú. autoexcluiste y en ese momento invisibilizamos las formas estructurales que siguen gozando de buena salud de exclusión, ¿no? Y es la voz feroz de lo que en psicoanálisis se conoce como el super-yo. O sea, esta Exacto. cuestión de los imperativos Sí, feroces exacto, que te dicen, bueno, si él lo pudo hacer, ¿por qué tú no? Ah, pues porque el problema está contigo. O sea, y es exacto, justamente como funcionan los grupos de coaches y todo esto. O sea, exacto. el problema Ujú, eres tú. O sea, y exacto. entonces hay que Cambias tú, cambiar. cambia el mundo, ¿no? Sí, 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 Cambias claro. tú, cambia el mundo. Y yo pienso como incluso como en esta onda capitalista también, me sorprende mucho cuando dices, me voy de vacaciones, pásatela bien, ¿no? Te dices, pero Ajá. ¿por qué me la tengo que pasar bien? O sea, como, ¿para La qué? O sea, felicidad, ¿no? La ajá, happy, como, gracias. ¿y qué tal que me quiero ir a la playa a pasármela mal, ¿no? Y estarme quejando. Porque no Exacto, sí, podría, pero, ¿no? exacto. Sí, 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 pero esas identidades, esas no, ¿no? Aquí lo importante es esta idea de lo positivo, a ver, aquí entendemos por buena vida y todo es felicidad, ¿no? ¿No? Sí, Incluso hoy por hoy también, ¿no? O sea, en temas políticos, pues vemos cómo casi, casi las encuestas son qué tan felices estás, más bien que no tanto si de acuerdo o no, pero sí como en estas de grado de satisfacción que empieza a ponerse, pues, que hace también el propio gobierno, ¿no? A ver, vamos a preguntar qué quieren, qué no, si están, y que tiene que ver con esta, que está sostenido en esta misma lógica, pero que en ese momento estamos,
sostenido, ahí están borrando una serie de otros principios que tendrían que estar a nivel de la política. O sea, eso también es peligroso, ¿no? Pero va avanzando y curioso, porque eso pues a mí me huele bastante neoliberal, a pesar de que el gobierno A pesar de señala ser de el izquierda. neoliberalismo por todos lados, aunque no sé si lo entiendan. Ese es otro concepto, pero no estoy seguro que lo hayamos entendido todos bien, y que yo lo tenga totalmente claro, por supuesto, pero que es muy usado. Y que al ser usado, ya muy manoseado, pues el problema es que ya, o sea, vemos neoliberalismo por todos lados, donde quién sabe si lo haya, ¿no? A ciencia cierta. Sí, sí, sí. O incluso este concepto de la deconstrucción, por ejemplo, de deconstrúyete y todo eso. Ah, ya. Ya son términos como tan manoseados que a final de cuentas dices, bueno, y como que se pierde el sentido original de cómo fue propuesto para cambiarlo por una moral que se está imponiendo y que está imponiendo como sus propios ideales, su propia visión del mundo y sus propias cosas. O sea, esta cuestión de, sí, o sea, ¿por qué yo tengo que ir a las vacaciones a pasármela bien? Si a lo mejor Ujú. incluso, o sea, incluso lo veo como un síntoma muy claro de la explotación laboral, ¿no? O sea, a mí me parece súper curioso, por ejemplo, que el día del trabajo no trabajas. Es como ten tu recompensa por no trabajar un Exacto, día. Así como que dices, claro. bueno, ¿y por qué tendríamos que darnos descansos de descansar si supuestamente es tan maravilloso y tan increíble? O sea, y sí, me parece que estamos como por ahí engarzados con ciertos discursos, con ciertas cosas, que por ahí también una de las cosas que quería tocar contigo es esto, ¿no? De la escuela, esta frase de Foucault de la escuela también funciona como una cárcel. eh, las escuelas son pequeñas prisiones también, y creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, la cuestión de lo que se nos enseña en las escuelas, o sea, hay un control de los cuerpos en las escuelas, de la Ujú. misma forma que vemos un control de los cuerpos y disposición de los espacios y de las identidades que se forman en las cárceles. Claro, ahí hay poder, diría Foucault, ahí sí funciona el poder, la separación de los cuerpos, los tiempos, los momentos, los espacios, hay un control de todo eso. La Y es que clasificación, precisamente, exacto, la clasificación y cómo esos actos de nominación determinan muchas veces las propias subjetividades, ¿no? Las palabras que sí importan. Creo que ese es el lado de la escuela, por eso distinguirlo entre cómo funciona la escuela y con lo que decía yo hace un momento, lo educativo, ¿no? A ver, nosotros tendríamos que pensar, yo les digo de repente a los colegas, miren, el problema es que hablamos de educación inclusiva en una escuela, ¿no? Que es muy excluyente, o sea, cuya estructura es excluyente, o sea, sí, y ahí Foucault en Vigilar y Castigar, que pocas veces abordó la escuela, pero en ese libro nos da así como en el examen y la escuela comparada con la cárcel, pues de repente sí vino a ser un golpe muy duro. ¿Por qué? Pues porque la propia estructura escolar pues es la que funciona siendo muy excluyente, ¿no? Entonces yo les digo, miren, el problema ahora es que queremos una escuela inclusiva en las mismas bases de una escuela que es bastante excluyente, y eso es lo que nos está costando trabajo. Diría, hay un colega, doctor, Calvo de Chile, diría, hay que desescolarizar la escuela. O sea, el gran problema es que esta estructura escolar está, dice Melich, está dada. O sea, ya no la cuestionamos, ujú, así tiene que ser, sí. así tienen que ser los ritmos, incluso, ¿no? Siguiendo un poco como lo que hacen los etnometodólogos, de repente hay como ciertas formas, métodos, sentidos que están funcionando en lo escolar, y que, por ejemplo, el propio profesor espera que sucedan, y cuando no sucede es cuando hay la irrupción, ¿no? Ya hay una cultura ahí de lo escolar, que ya ha sido entendida, internalizada, ¿no? Diría Bourdieu, es un hábitus, ¿no? Ujú. De la forma que es estar en la escuela, y que se ve violentada con la presencia de alguien que no responde como tiene que responder un estudiante, que no hace en el mismo tiempo que hacen todos los estudiantes, que no sigue las mismas reglas. Entonces, el problema acá, y qué bueno que lo tocas, porque con eso regreso a esta diferenciación, es que lo educativo es una cosa, entonces es mucho más amplia. Y lo que tendríamos que trabajar nosotros es cómo estos principios, o sea, que hablábamos de educación inclusiva, tendrían que trastocar lo escolar, y cómo estas identidades que están ahí tendrían que hacerse visibles también para hacer modificaciones y transformaciones al interior de lo que conocemos la escuela. Por desgracia, la escuela, fíjate, si nosotros fuéramos extraterrestres, llegamos, pero tuviéramos la oportunidad de viajar en el mundo, tú pudieras identificar una escuela
en cualquier año de su existencia. O sea, si nos vamos al siglo pasado, a principios del siglo, llegar a cuando inició la escuela, porque antes la escuela no era como la conocíamos, ¿no? Llegar y tú pudieras decir, eso es una escuela, mira, hay alguien al frente, hay algo allá donde todos están poniendo atención, todos están mirando hacia allá y el espacio es cerrado. Y regresamos, bueno, hoy ya esto sería muy difícil porque estamos en nuestras casas, pero antes de la pandemia, llegas y volverías a ver la misma estructura. Entonces, ¿qué es lo que no ha cambiado en la escuela? La propia estructura. Y aunque los discursos educativos han cambiado, con la estructura no solo me refiero a la cuestión física, sino a la estructura así en forma general de las disposiciones, de las normas, de la cultura, de ese hábitus escolar, o sea, de cómo funciona, qué es lo que dice, quién dice que lo tiene que decir, en qué momento, ¿no? Esta escuela en sus tiempos, en sus espacios, o sea, que siguen siendo los mismos, la escuela que no ha cambiado, por ejemplo, la escuela es un ritmo, lo marca el profesor, lo marca el programa y el ritmo no se puede cambiar, porque cuando tú cambias el ritmo, inmediatamente, o sea, un chico que llega con otro ritmo, ¿no? Por eso la escuela también ese chico posiblemente es señalado, clasificado, como tú decías, como un chico que no le va, ¿no? O sea, incluso esta idea de todos tenemos que entrar a la escuela a la misma edad, o sea, pues también es bastante vieja y no ha cambiado, o sea, no nos hemos puesto a cuestionar si es la edad es como el criterio más apropiado para que todos estemos juntos, ¿no? Pero la edad sí te arroja una idea de normalidad donde todos los estudiantes tendrían a la misma edad. Y eso pues tampoco, o sea, como lo vemos que ha estado a lo largo de la historia, no ha cambiado, pero te das cuenta, pero eso ya no lo hemos cuestionado. Y a veces Ujú. ese es el problema que tenemos en las escuelas, que empezamos a etiquetar a los chicos porque llevan otro ritmo, porque a su edad debería estar haciendo esto y no lo hace, pero no significa que no lo va a hacer. El problema es que yo quiero que lo haga en este momento, que dicta su edad, Ujú. que es una idea de normalidad psicológica que tú conoces, bueno, que es muy general, pero solo es eso, una idea de normalidad que es estadística, ¿no? Ujú. Pero que ya hemos traducido a muchas cosas más. Sí, sobre todo, o sea, a mí, por ejemplo, muchos alumnos me dicen, profe, es que quiero hacer mi tesis de esto y vamos trabajando y de repente me dice, ok, me va interesando mucho, ¿no? Bla, bla. Y llegan como a la clase de metodología de la investigación, por ejemplo, y entonces la maestra o el maestro le dice, no, es que no puede ser ese tema, es que no puedes hacer esto, es que no puedes. Y entonces, al final, la misma investigación se termina convirtiendo como en algo que quiere la escuela, ¿no? Incluso como la cuestión, a veces incluso funciona de una manera bastante ideológica, ¿no? No te metas con este tema porque Exacto. los lineamientos ideológicos de la universidad Ujú. no se acomodan, ¿no? Claro, Y muchos claro. alumnos que se meten como en esta bronca de, es que si hago el tema, pues no me voy a graduar Eh, o me van a poner trabas o va a haber... Por eso, ujú. digamos, esta idea de que las escuelas son prisiones a mí me parece buenísima. O sea, claro, también creo que se ha descontextualizado mucho esa frase, así como, entonces Claro. significa que estamos ahí en celdas, ¿no? Ajá. No, 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 obviamente significa que Foucault nos eso no lo quiso clasifican. decir. Exacto, Significa que no, nos él lo quiso clasifican, nos igual. categorizan, nos dicen lo que es Ajá. correcto. O sea, ahorita que decíamos esto del chico con síndrome de Down que se gradúa y entonces eso es visto como éxito. O sea, ¿por qué sería un éxito graduarse de una carrera? Yo para Claro. empezar como que lo plantearía ahí, o sea, fuera de si es síndrome de Down o no, o sea, ¿por qué sería como un éxito salir de una carrera? Porque esta idea de que lo intelectual está por encima de lo práctico, ¿no? Eso es lo que Ajá. sostiene, ¿no? Es esta cuestión que nos hace superior, o sea, y por eso, si él logró de una carrera, es que llegó a este estadio superior que es intelectual versus la cuestión más práctica. ¿No? Eso es un gran problema que tenemos. Claro, como si además esta respuesta de es que todos tendríamos que educarnos bien y casi todos tendríamos que tener un doctorado, ¿no? Exacto, ¿no? Ajá, o sea, Espérate, ¿no? O hoy sea, por hoy así necesitamos lo gente ven. que también haga otras cosas, o sea, que se especialice en oficios. También necesitamos oficios, por supuesto que sí. Claro, claro. Ahí la cuestión, diría Dubé, es cómo igualamos las posiciones, porque el problema no es que nosotros digamos, bueno, pues ten un oficio, ese no es el problema. El problema es que entre el que tiene una licenciatura y el oficio hay una gran brecha. Y entonces Sí. de repente
Ahí diría Duvet, pues la sociedad no es justa. Lo que tendríamos que hacer es igualar esas posiciones, es decir, si en la medida en que, bueno, tú estudiaste una licenciatura, perfecto, te dedicas a ejercer, por ejemplo, la docencia, ok, él es carpintero, bueno, habría que reducir nada más la brecha, porque sí requerimos de los oficios, pero requerimos que el oficio también pase a una posición de reconocimiento que no sea una posición subordinada, porque ese es el gran problema. O sea, bueno, pues que haga un oficio y entonces el que hace un oficio, pues ya desde en ese momento lo estamos llevando a un lugar de la precariedad. O sea, ya sabemos que con el oficio él no va a poder aspirar a una vida que podemos decir digna. O sea, ese es el gran problema, que es también una cuestión de justicia que tiene que ver con estos mismos discursos de inclusión, por supuesto. Claro, porque además es como que haga su oficio, pero además es como que incluso decimos que haga su oficio para nosotros. O sea, como Claro, en sí. esa, O sea, ¿qué posición tiene? sí, pues buenísimo. O sea, creo que como siempre en todos los episodios, a veces controlar el tiempo es bastante complicado, Uy, se va volando, sobre todo se va porque volando. debo confesar que a mí no me gusta controlar los tiempos ni, ni de repente decir, bueno, cortemos aquí, ¿no? Ajá. Este, pero pues ya llevamos una hora y creo que buenísimo, o sea, la verdad es que es súper interesante y creo que se dijeron muchas cosas como para reflexionar, que son temas como muy actuales. También, si te parece bien, pues por mí, ahí me gustaría como ir cerrando, ¿no? Sí, Ya los comentarios finales. Pues yo antes que nada agradecer a la gente que nos está escuchando o que nos está viendo, porque también este podcast es también muy inclusivo, ¿no? Estamos en claro, Spotify, exacto, no, bien, bien. estamos en YouTube, estamos también en otras plataformas de podcast y pues por ahí pueden buscarnos y pues muchísimas gracias por ver este contenido, por apoyarlo. Si pueden, pues a nosotros nos ayudaría muchísimo que dieran like al video o dislike, incluso si, no, Ujú. ¿No si hay les algo que gustó? por ahí no les gustó, también para eso está el botón de dislike también. Claro, Eh, que nos dejen sus comentarios. Lo importante para nosotros también es como saber un poco su ¿por opinión dónde? o qué es Claro. o bueno, al menos hablo por mí, ¿no? Para mí es como esta cuestión de que nos digan su opinión, que nos digan, pues qué piensan, qué dudas surgen, si a lo mejor están de acuerdo con una cosa, a lo mejor no están de acuerdo con una cosa, o En sea, esto consiste la pluralidad, sobre exactamente, que es todo, la posibilidad de la democracia. Entonces, no todos tenemos que estar de acuerdo. Eso me parece que es bueno. Aquí el gran reto es, ok, pero vamos a discutir en cuáles son los puntos de encuentro en esta cadena de lo que llaman de equivalencia, que nos permita, bueno, pues llegar a consensos que son momentáneos, pero que posibilitan, ¿no? Para todos un bienestar. claro, y bueno, o sea, solo pedirle a lo mejor a la gente claro, o sea, que se vale la pluralidad, la diferencia, pues tampoco nos vayan a insultar, ¿no? Que Ah, claro, afortunadamente bueno, nunca pues ha sí, pasado, la verdad es que la comunidad que se ha venido como formando ha sido muy linda, ¿no? Mucho apoyo, eh, pero, pero bueno, ¿no? Pues sigamos así, con esta pluralidad, o sea, viendo como que cada quien exprese sus cosas, me parece buenísimo. Ahí tienes la caja de comentarios para poder expresar todo lo que gustes. El apoyo al canal sería, pues yo te lo agradecería muchísimo porque pues hacemos crecer esta comunidad y este mensaje que creo que es importante, pues también llega a más personas, ¿no? claro, por Eh, supuesto. y pues no es tanto por otra cuestión, sino eso, ¿no? O sea, que llegue a más gente y que más gente opine de todos estos temas. Eh, entonces nos ayudaría mucho que te suscribieras, que compartieras el video, que dieras like o dislike en su momento, que interacciones con el video, ¿no? Y pues a ti te agradezco muchísimo que estés por acá. Yo ya tenía muchísimas ganas como de traerte por acá, o sea, y lamentablemente pues por cuestión distancia, porque sé que tú andas por allá por Veracruz, no pudimos reunirnos presencialmente, hubiera sido como un gusto tenerte de Claro, forma presencial, pero acá también es un gusto enorme, o sea, escucharte y tener esta participación tuya aquí en el podcast. Yo espero que te la hayas pasado
súper bien, genial. ¿no? Genial. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, porque también te permite, ¿no? Ordenar tus reflexiones, ¿no? Aquí yo me debo reflexiones de lo que dije, de lo que me dijiste, de muchas cosas. Claro que sí. El diálogo es bastante positivo. Buenísimo, y cuando quieras, pues aquí tienes tu espacio y pues incluso en algún momento repetir, pues perfecto, buenísimo. Y pues muchísimas gracias por todas tus aportaciones, creo que son muy valiosas y muy interesantes. Y pues bueno, te dejo la última palabra No, pues para ir cerrando. solamente agradecerte, saludar pues a los que nos estén escuchando, nos vayan a ver también, y bueno, pues cerrar nada más pensando un poco en pues la necesidad hoy por hoy de todos estos temas, porque no hay otra cosa más urgente hoy por hoy que cómo le hacemos para vivir entre nosotros, para superar esto. Creo que la pandemia nos ha llevado a pensar, o sea, diría Slavoj Žižek, o sea, lo comunitario, o sea, cómo esta pandemia nos dice, bueno, necesitamos, somos interdependientes, necesitamos de los apoyos de los demás, entonces esta perspectiva, bueno, que yo he venido trabajando, creo que al final cierra con eso. Yo no soy solo un individuo, sí, pero también requiero de los otros y quiero, dice Sardel Jacobo, de manos que me sostengan en este mundo. Y bueno, yo ahí lo dejaría. Muchísimas Buenísimo, gracias. muchísimas gracias. Pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.